¿Cuál es la mejor forma en que has visto a alguien rebelarse contra las reglas de la escuela? En los años 80 había un chico en mi escuela que estaba muy metido en la escena punk. Llevaba una cresta azul brillante, de 15 centímetros de altura, muy fina y recta. El director lo castigó por ser una distracción, etc. Y sus palabras de despedida ese día fueron: y mañana, no más cresta azul. Al día siguiente, el chico llegó con la misma cresta, pero de color rosa. Debería haberlo visto venir. Nada de sombreros en la escuela. En el primer año de la escuela secundaria, había un chico en mi grado al que se le permitía debido a que tenía alopecia universalis, que es básicamente tener una calvicie rápida. Una nueva profesora no sabía que se lo permitían y le pidió que se lo quitara. El niño le explicó por qué podía llevarlo, pero el sustituto no le creyó, le obligó a quitárselo y fue muy cruel con él por llevar el sombrero y por su falta de pelo. Al día siguiente, todo el mundo llevó sombrero a la escuela como una especie de rebelión contra la maestra. Esta se enfadó mucho y empezó a gritar a los alumnos y a decir cosas desagradables. La despidieron. En el último año, mi escuela prohibió las chaquetas. Un amigo tenía frío, se puso la chaqueta para comer, y el vicepresidente le dijo que se la quitara. El amigo sacó el manual del alumno, y preguntó dónde decía que no podía llevarla. La vicepresidenta da vueltas durante un rato y acaba mostrándole la cláusula, o cualquier cosa que la administración considere disruptiva. Mi amigo pone los ojos en blanco pero se quita el abrigo. Al día siguiente, mi amigo llega con el mismo abrigo deportivo de tweed que el vicepresidente llevaba todos los días. Después del tiroteo de Columbine, nuestra escuela prohibió las gabardinas negras. En su mayor parte, a nadie le importó, excepto al misteriosamente gótico chico de la gabardina. Había llevado una gabardina negra característica todos los días porque la hacía diferente, y de repente el colegio le dice que ya no puede hacerlo, así que el chico se puso a buscar, o a fabricar, gabardinas de otros colores y las usó en su lugar. Mi favorita estaba cubierta de cinta adhesiva. Estuve en un colegio privado que tenía normas sobre la longitud del pelo de los chicos. Un chico en particular siempre ignoraba la regla, y la administración le decía que se cortara el pelo de vez en cuando, pero él nunca lo hacía. Al final, cuando el pelo le llegaba a los hombros, el director lo llamó a un lado, y le dijo que su pelo tenía el doble de la longitud permitida, y que para la semana siguiente debía cortarse a la mitad. El lunes llegó con la mitad de la cabeza afeitada, y el otro lado tan largo como siempre. Nos impresionó la interpretación literal de la petición del director, pero aún así le suspendieron una semana, y tuvo que afeitarse el otro lado antes de poder volver. Fui a un colegio privado en el que me dijeron que no podía tener el pelo más allá del cuello. Me encantaba tener el pelo largo, así que lo hice de todos modos. Me dijeron que mi pelo tenía que cambiar durante el fin de semana, así que me lo teñí de rosa, lo que también iba en contra de las normas. En resumen, ya no estoy en esa escuela. Justo después del tiroteo de Virginia Tech, cuando yo estaba en la escuela secundaria, la administración prohibió las mochilas. Sin embargo, las carteras estaban bien. Un chico se presentó en la escuela con un bolso. Lo suspendieron por 2 días. Al día siguiente, la mayoría de los chicos se presentaron con bolsos llevando todas sus cosas. Levantaron la prohibición de las mochilas. El último día del último año, empezamos una pelea de comida en el almuerzo. Y por pelea de comida, quiero decir que dibujamos caras de enfado en una naranja y una manzana, luego las enfrentamos entre sí, hicimos un gran círculo alrededor de ellas, y todos reaccionamos como si estuviéramos viendo una pelea. Todos los guardias de seguridad corrieron a separar la pelea, solo para llegar al centro del círculo, y encontrar 2 piezas de fruta sentadas en el suelo. A un amigo mío le pillaron trasteando con su teléfono durante la clase. Por aquel entonces, las normas de la escuela eran que si te pillaban, te confiscaban el teléfono durante todo un día, y no podías recuperarlo hasta el día siguiente. Esto era antes de los smartphones, y las normas han cambiado desde los 10 años que me gradué ahí. Así que el compañero entrega su teléfono, pero no parece muy preocupado por ello. Espera un par de clases hasta la hora del almuerzo, y me pide que le acompañe. Va a recuperar su teléfono, vamos a la sala de profesores, donde estaban los teléfonos confiscados, y le pide a un profesor de ahí si puede copiar un número de teléfono en mi teléfono, para poder llamar a su padre más tarde ese mismo día. El profesor acepta y le da el teléfono. Le entrego el mío y esperamos a que copie el número. Cuando termina, me devuelve el mío y se mete su propio teléfono en el bolsillo. Tenía fama de ser un poco bromista, así que cuando dice en broma, «Bueno, muchas gracias, nos vemos», el profesor se ríe inmediatamente, le dice que se deje de tonterías y que le devuelva el teléfono. Riendo y bromeando sobre ser atrapado, lo hace, pero en realidad no. Verás,
Tenía un segundo teléfono, exactamente el mismo modelo, excepto que este estaba roto. No cargaba más, dijo. Así que, cuando metió su teléfono bueno en el bolsillo, estaba justo al lado del roto. Cuando el profesor le obligó a devolver el teléfono, simplemente le devolvió el roto. Fue el mejor cambio que he visto en mi estancia en esa escuela. Fue tan fluido, tan despreocupado por todo el asunto. Fue increíble de ver. Los disfraces de Halloween fueron prohibidos en mi escuela secundaria debido a algunos idiotas que como 10 años antes se disfrazaron, y lo usaron como una excusa para ocultar su cara mientras vandalizaban la escuela. En mi último año, más de la mitad de la clase decidió que seguiríamos disfrazándonos, y marchando juntos hacia la escuela por la mañana. Todos sabíamos que nos castigarían enseguida, pero no importaba. Me quedé despierto toda la noche haciendo una armadura con cinta adhesiva metálica y cartón, junto con un caballo escoba para montar. Al día siguiente nos reunimos todos en el aparcamiento, y esperamos a que apareciera todo el mundo. La gente se puso las pilas y hubo un montón de disfraces increíbles, y después de unos 20 minutos de espera comenzamos nuestra marcha. Los decanos se habían enterado de nuestro plan y nos esperaban justo al entrar. Empezaron a apartar a la gente en grupos, y a tomar las identificaciones de los estudiantes para repartir las detenciones. En mi grupo había un tipo disfrazado de cajero automático, y cuando el decano le pidió el carné empezó a hacer ruidos de cajero automático, y luego deslizó el carné por la ranura en la que se mete la tarjeta de débito. Fue una de las cosas más divertidas, y me dio mucha envidia que mi disfraz no fuera tan ingenioso como el suyo. Aunque el hecho de que muchos de nosotros participáramos fue bastante impresionante, su disfraz hizo todo el evento para mí. A un amigo le dijo en el instituto su orientador que no perdiera el tiempo solicitando plaza en la escuela de sus sueños porque no entraría. Se enfadó y fue a ver al director, quien le dijo que el trabajo de la orientadora era dar su mejor opinión, así que se fía de lo que ella diga. De todos modos, se presentó y entró. Cogió la carta de aceptación, hizo una copia y la pegó en la puerta del director y de la orientadora con un gracias por nada, escrito en ambas. Ni siquiera fue a esa escuela, no podía permitírselo, pero ese no era el punto. Tuvimos un horrible profesor de español en la escuela secundaria que castigaba colectivamente a la clase haciéndonos escribir la misma frase 100 veces en detención. En una de estas ocasiones, mi amigo y yo le preguntamos si podíamos escribir nuestra detención en el laboratorio de computación. Esto fue cuando las computadoras en las escuelas eran una cosa nueva, para que pudiéramos mejorar nuestra velocidad de escritura, y ella dijo que sí. De todos modos, no escribimos mucho, pero sí aprendimos a escribir un programa en BASIC que imprimía la misma línea 100 veces. Cuando estaba en la escuela secundaria, había una regla que decía que si llegabas tarde a la escuela, tenías que ir a la oficina para obtener una boleta de detención. Tenías que dársela al profesor de ese periodo, que la anotaba y te obligaba a ir a la detención para el almuerzo de ese día. A la tercera vez me di cuenta de que, literalmente, a nadie le importaba, ni a los profesores, ni a la seguridad, ni a los alumnos. Así que cuando llegué tarde el resto del año, saqué un viejo papel que tenía de una detención anterior, caminé por la escuela, se lo di a mi profesor para que lo marcara, y luego lo llevé de vuelta para dárselo al supervisor de la detención para el almuerzo. Pero nunca fui a la detención porque la oficina principal no tenía registro de mi llegada tarde. Llegué tarde no menos de 50 veces en mi último año, y solo me amonestaron las 3 primeras veces. Incluso se lo conté a mis padres después de haberme graduado, y hasta ellos estuvieron de acuerdo en el que era tonto y divertido. Cuando estaba en 7º curso, en nuestra última clase del día, los alumnos siempre traían bocadillos. Nuestro turno de almuerzo era muy temprano en el día, así que al final de la jornada escolar todos tendríamos hambre. Y nuestra profesora nos decía que si no teníamos suficiente para compartir no podíamos comer en el aula. Un día, casi todos trajimos suficiente comida para compartir, incluso con los alumnos que no trajeron nada. Incluso sincronizamos las horas en que sacamos toda la comida. Nuestra profesora no tenía ni idea. No tenía ni idea de qué decirnos. No había ninguna norma de no comer en las aulas en toda la escuela, así que no podía ir corriendo al director. Finalmente cedió a nuestro malicioso acatamiento, y nos permitió compartir la comida durante el resto del periodo. Teníamos una profesora de francés que era realmente mala y que la mayoría apenas toleraba. A veces ocurría que quien llegaba primero se quedaba de pie frente a su puerta como esperando que apareciera y la abriera, y el resto de la clase se ponía en cola detrás de ellos fingiendo que le creían. Mientras tanto, la profesora se quedaba sentada dentro preguntándose dónde estaba su clase. El año pasado nuestra escuela prohibió las mochilas, y los bolsos en general porque aparentemente eran un peligro para la seguridad, pero 2 días después un chico de mi grupo entra llevando sus libros y su estuche en un microondas. El tipo llegó a las noticias nacionales. Mis hijas fueron a un colegio católico,
La más joven tenía una vena un poco salvaje. Las chicas estaban obligadas a llevar falda todos los días en la escuela. A mi hija no le gustaba esta regla, y un día se puso la falda alrededor de la cabeza, ya que el código de vestimenta exigía que las alumnas llevaran falda, pero no especificaba dónde. Así es como mi hija consiguió que hubiera una nueva regla en el código de vestimenta de su instituto. Mi escuela secundaria siempre estaba emitiendo nuevas normas de vestimenta para las chicas. Las minifaldas tenían que ser más largas que el brazo, no se podían llevar camisetas de tubo, etc. Un día, todos los chicos se vistieron como drags, rompiendo todas las reglas. No hubo violación porque el código de vestimenta especificaba que era solo para las chicas. ¿Vale? Entonces tenemos que tener mochilas transparentes, ¿no? Este chico pone una imagen bastante vulgar que retrata al orientador en uno de sus cuadernos, y lo coloca contra los bordes de la mochila. En mi escuela privada los chicos estaban obligados a llevar una camisa con cuello. Realmente no se aplicaba, hasta que un día lo hicieron. Yo llevaba un jersey sin camisa de cuello debajo, y tuve que volver al dormitorio y cambiarme. Yo argumenté que no me veía desalineado ni mal vestido en absoluto, pero dijeron que las reglas eran las reglas. Al día siguiente me puse una camiseta blanca con un cuello cortado de una de mis camisas más antiguas, grapado. Quedaba fatal, pero las reglas son las reglas. ¿Cuál es la forma más divertida en que has visto a alguien rebelarse? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.